¿Cuántos están bendecidos esta tarde? Ahí nos estamos acomodando. Bueno, la palabra de hoy se llama una carta del enemigo. Judá es liberada de Sennacherib. Y esta palabra está en Segunda de Reyes 19:1. Pero para poder entender la palabra, primero vamos a ir al contexto, porque la verdad que son varios capítulos atrás y es mucho para leer, ¿no? Y se lo voy a contar. Bueno, la historia trata de un tiempo en que el rey era el rey Ezequías, ¿no? Y era un hombre que desde el principio de su reinado buscó agradar al Señor en todo lo que hacía y buscó el rostro del Señor y restauró la adoración en el pueblo de Israel al Señor. Pero he aquí que Israel estaba pasando un tiempo medio complicado porque se habían apartado demasiado de Dios. Entonces era un momento que el reino de Israel se había separado en dos, el reino del norte, donde estaba Israel y la capital Samaria, y el reino del sur, que era Judá y su capital era Jerusalén. Y el rey Ezequías se encontraba en Jerusalén, en ese lugar. Pero surgió en ese tiempo que había un pueblo que era muy temido, era muy poderoso, era muy guerrero, y eran los asirios. Y los asirios habían arrasado con todos los pueblos que había alrededor, incluso había arrasado con Israel, con el reino del norte, con toda Judea, y solo le quedaba invadir Jerusalén, donde estaba el rey Ezequías. Pero dice en la palabra que el rey Ezequías procuró hablar con el rey de Asirio y arreglar para que no les atacara. Entonces le ofreció que les cobraran un impuesto, y el rey de Asiria le cobró un impuesto que fue muy pesado, porque el rey tuvo que sacar todo el oro, toda la plata, incluso el oro que él mismo había colocado dentro de la casa del Señor, los utensilios de oro, las puertas de oro, y toda riqueza que había agarró y se la entregó al pueblo asirio, para que no los atacara. Pero he aquí que el rey con el que él arregló, pasó el tiempo y se muere el rey, y sube al trono su hijo, Sennacherib, que era todavía peor que el padre. Los asirios eran un pueblo muy temido en esa época, porque eran muy sanguinarios, muy guerreros, muy poderosos. Ellos iban y arrasaban con los lugares, y tomaban territorio, territorio, territorio. Y acá la palabra nos cuenta que llegó un momento en que este rey Sennacherib se presentó con sus oficiales o comandantes para rodear toda Jerusalén, porque querían atacarla. Pero fíjense que la palabra de Dios dice más adelante que el pueblo de Israel en ese momento se encontraba en un tiempo difícil, porque su corazón estaba dividido. Dice que adoraban a Dios, pero seguían adorando a otros dioses. Y yo te hago una pregunta: ¿cómo está tu corazón hoy día? Porque a Israel estaba pasando eso, esta situación, por eso se levantó este imperio tan grande para arrasar con ellos. ¿Cómo está nuestro corazón hoy día? ¿Está solo el Señor o está ocupado con otros dioses? Y cuando hablamos de dioses no estamos hablando de yeso, de piedra, de madera. Hay tantas cosas que pueden ocupar el corazón de nuestro Dios en nosotros. Quizás la preocupación, quizás el trabajo, quizás todo lo que a nosotros en nuestro diario vivir, aquellas cosas que tenemos que enfrentar. ¿Qué está ocupando el corazón? ¿Está nuestro corazón también dividido como estaba el del pueblo de Israel? Y dice que este rey se levantó, Sennacherib, contra Ezequías y todo ese pueblo de Jerusalén, porque quería sitiarla, quería gobernarla, quería dominarla. Pero es aquí, hermanos, que muchas veces en nuestra vida se van a presentar situaciones, quizás, no sé si usted puede dimensionar lo que estaba pasando el rey Ezequías. Era todo un imperio poderosísimo que había rodeado todo Jerusalén. Todas las murallas de Jerusalén se encontraban rodeadas por más de 185.000 hombres, dice la palabra. Inclusive el rey, porque querían destruir ese lugar, querían tomarlos de esclavos, querían tomarlos de prisioneros. Y acá dice, si podemos analizar un poco más, ¿cómo actuamos nosotros cuando estamos en situaciones límites de nuestra vida, en conflictos, en problemas? Tenemos varias opciones. Acá el rey Ezequías actuó en su propia opinión. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Vamos en nuestra propia opinión a resolver los problemas?
Acá el rey decidió ir a pagar un tributo, arreglar un soborno, pagarle para que no lo molesten. Quizás si el rey hubiese tomado otra decisión, este tema se hubiese resuelto mucho antes. Pero él optó en su propia decisión ir y pagar un impuesto para que no lo atacaran. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a los problemas? Vamos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia opinión, consultamos a gente que quizás no tiene nada de Dios y que no nos van a dar una buena opción, o el Señor es el último lugar al que vamos nosotros a consultar. Acá el rey Ezequías era un hombre que dice la Biblia que nunca hubo un rey antes de él ni después de él, porque era fiel a Dios, él hacía lo recto delante del Señor. Pero en esta oportunidad el rey Ezequías se había equivocado. ¿Y sabe qué es lo lindo que tiene la palabra del Señor? Que nos muestra que personas como el rey Ezequías, que agradaba al Señor, son tan humanos como nosotros, como usted y como yo. Ellos también se equivocan, como nosotros nos equivocamos. Y esto fue un error de parte de él. Porque cuando pudo, todo el reino asirio vino para desolar a este pueblo, a el de Jerusalén. Y si nosotros vamos a la palabra, porque acá empieza el conflicto, ¿no? El rey Ezequías intentó negociar con el enemigo. Y hay algo clave, con el enemigo no tenemos que hablar, no tenemos que negociar, no tenemos que tratar de sobornar. Con el enemigo no se habla, hermano. Él quiso hablar y arreglar una situación con su enemigo. Con el enemigo no tenemos nada que dialogar, porque de él no va a venir la solución. Y muchas veces nosotros hasta hacemos eso, ¿no? ¿Quién se identifica con el rey Ezequías? ¿Quién se está identificando? ¿Cómo está nuestro corazón? Entonces, dice que Ezequías dio toda la plata y el rey así se levantó contra él. Y dice, después el rey de Asiria envió contra él el rey Ezequías, al Tartán, al Rabsaris y al Rabasaces, ¿no? Que eran comandantes de su ejército, y le mandó un mensaje, ¿no? Y le mandó un mensaje diciendo así, miren lo que dice el 18-19, dice, y le dijo el Rabsaces, decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Era un desafío. Dice, si me dicen nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos altares altos y lugares has quitado, Ezequías? ¿Cómo pues podrán resistir a una capitana, al menor de los siervos de mi Señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Era todo un desafío al rey de Ezequías que hacía este hombre asirio, pero también se había levantado contra Dios mismo. Y hay versículos como el 33, 18-28, dice, entonces el Rabasaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria, el 29. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no podrá librar de mi mano. El 30, y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad nos será entregada en mano del rey. 35. ¿Qué Dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano Jerusalén? Era todo un discurso, era todo un mensaje contra el rey Ezequías, contra ese pueblo y contra Dios mismo. Porque le decía, ¿en quién te estás apoyando, Ezequías, para confiar que te va a salvar de mi mano? Qué orgulloso, qué soberbio. Amén. Y dice en 2 de Reyes 19:1, ¿qué hace Ezequías esta vez? Él tuvo una lección. Si él intentó sobornar al rey asirio y le fue mal, esta vez tomó la otra opción. Y dice en el 19:1,
Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Eso quiere decir que se humilló, se arrepintió y envió a sus sirvientes para que buscaran a Isaías, que era el profeta de ese tiempo, ¿no? Y le mandó a decir esto en el 3. Este día es de angustia y de reprensión y blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Acá Ezequías toma otra decisión y es ir a la presencia del Señor. ¿Cómo actuamos cuando tenemos problemas? Cuando tenemos conflictos en nuestra vida, cuando tenemos situaciones que pensamos que no va a haber solución. Una enfermedad, la economía, la familia, la salud. ¿Cómo nosotros actuamos frente a esa situación? Aquí el rey Ezequías dice que fue directamente al templo, en una postura de humillación. No dice la palabra si entró a orar, si entró a adorar, no dice qué hizo. Pero ¿sabe qué, hermano? No hay nada más poderoso que cuando estamos mal, cuando estamos en medio de una turbulencia, en medio de una prueba, que nosotros adoremos a Dios, que nosotros nos humillemos delante de Dios, porque eso te asegura la victoria en cualquier situación. Pero lamentablemente es lo que no hacemos. Es lo que último nosotros hacemos, quizás es ir a buscar la ayuda del Señor. Pero Ezequías conocía quién era Dios. Él sabía que la respuesta venía del Señor. Y dice que oró y Isaías le mandó a decir que el Señor ya le había escuchado. ¿Y sabe qué le dijo el Señor en el versículo 6? Dice, e Isaías le respondió, así diréis a vuestro Señor. Así ha dicho Jehová, no temas, porque las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra. Y haré que en su tierra caiga a espada. Amén. El Señor, ¿qué pasó acá? Ya había escuchado la oración de Ezequías. Entonces, ¿qué es importante nosotros cuando estamos frente a un problema y a un conflicto? Ir a la oración, ir en busca de la ayuda del Señor, exponerle nuestra situación, ir a la palabra de Dios. Porque Él cuando buscó al profeta estaba buscando una palabra, pero la profecía más cierta que nosotros tenemos y el consejo viene a través de la palabra del Señor. A veces nos quedamos tan solo con que oramos, pero debemos ir a la palabra, porque el Señor tiene una respuesta para la situación que estás pasando. El Señor ya ha oído tu oración. De eso debemos tener certeza, mi hermano. El Señor no se cansa de escucharnos. A veces nosotros pensamos, otra vez voy con lo mismo, otra vez voy con la misma situación, otra vez con el mismo problema. ¿Qué dirá Dios? Me da vergüenza acercarme a Dios con lo mismo siempre. Pero el Señor no se cansa, mi hermano. El Señor no se cansa de nosotros. ¿Usted se cansa de su hijo? Los que son padres. ¿Usted se cansa de su hijo? Yo no me canso de mis hijos si vienen con alguna situación, porque yo los amo. Pero mi amor es limitado, es finito, se termina. Imagínese Dios que es un amor eterno, que con amor eterno nos ama. Cada vez que usted se acerca y le dice, hijo mío, yo te estaba esperando, ya hace tiempo. Pero a veces nosotros tenemos a Dios como la última opción para ir a buscar nuestra solución, su oportuno socorro, su ayuda a nuestra vida, a la situación, al problema que estamos enfrentando. Lo que pasa es que a veces vemos los problemas que son tan grandes, a veces pensamos que no hay salida para nosotros, que no hay una solución. Fíjese, el rey Ezequías, hermano, él estaba al mando de todo un pueblo, del pueblo de Jerusalén. Había gente debajo de él. Habían almas, había personas, habían familias. Pero él estaba siendo enfrentado por un ejército tremendamente poderoso. Qué sabiduría que tenía el rey Ezequías. Porque él no fue con su fuerza, él no decidió nada, sino que se fue al templo a humillarse delante de su Dios, a buscar el socorro que él sabía de dónde iba a venir esa ayuda para él. Y aún así, el rey asirio seguía amenazando y le mandó una carta, desafiando a Dios, desafiándolo a él, intimando al pueblo que no crea en lo que decía Ezequías porque lo trataba de engañador. Un hombre nos puede engañar, pero Dios no te engaña. Si Él te dijo que te va a sacar de ese problema, que Él está con vos, está para siempre.
La palabra de Dios dice que siempre Él nos acompañará, siempre, 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 hermano. No es hoy, no es mañana, no. Dios es siempre. Si su palabra lo dice, Él es fiel a su palabra. Dios es fiel. Nosotros somos infieles a Dios. Y el rey asirio volvió a amenazar. ¿Y sabe qué hizo? Porque Ezequías no fue una sola vez al templo a orar. Fue una vez, fue otra, fue otra. Y cuando tuvo la carta en la mano, dice que fue, se postró delante del altar, abrió la carta y le dijo, Señor, mira lo que están diciendo de ti. Porque todas las blasfemias que el rey Sennacherib y sus comandantes decían contra Dios estaban escritas. Y él dice que fue y le dijo, Señor, te presento esta carta, esto están diciendo de ti. Pero tú no eres un Dios como los dioses que ellos han destruido. Tú eres el creador del cielo y la tierra. Ayúdanos, glorifícate para que todos sepan quién eres tú, Señor. Esa es la forma correcta que debemos presentarnos al Señor cuando tenemos una situación, un problema, una dificultad. ¿Y qué hizo Ezequías? Lo reconoció a Dios. Señor, tú no eres como ellos, tú no eres como los otros dioses, tú eres el creador del cielo y de la tierra. Glorifica tu nombre. En nuestra vida hay un solo objetivo, hermano. Reflejar la gloria de Cristo, que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida, que nosotros glorifiquemos su nombre a través de nuestra vida, a través del testimonio, a través de la búsqueda y de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y yo, en realidad, el pasaje, el versículo que yo quería predicar es el 19:35, pero para poder entender ese tenía que ir más atrás. Y poder entender el contexto de lo que estaba pasando, porque fíjese que el Señor le dijo, no temas porque yo he oído tu oración, quédate tranquilo. Y quizás como yo sí le digo, Señor, tengo este problema, tengo los asirios que me quieren matar a mí, a toda mi familia, a todo mi pueblo. Quizás uno espera que el Señor te diga, bueno, voy a hacer caer un rayo del cielo y los mato a todos, los extermino a todos, no sé, algo así. Pero Ezequías comprendió que la respuesta iba a venir del Señor. Porque el Señor le dijo, yo he oído tu oración, no temas. Y él confió. Y él no le dijo al Señor qué hacer. Porque a veces nosotros oramos y le pedimos. Encima le decimos lo que tiene que hacer. Señor, quiero que mi hijo venga a la iglesia, pero quiero que lo trates así, 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 porque tenés que hacer esto y esto. Y a veces nosotros queremos dar instrucción a Dios de lo que Él tiene que hacer. Pero Ezequías tenía claro que el Señor ya lo había oído y él sabía que el Señor iba a actuar. Él no sabía cómo ni cuándo, porque el Señor muchas veces no nos va a decir cómo va a actuar ni cómo. Pero ahí está el que nosotros debemos confiar y esperar en Él. Y dice que el rey Ezequías anoche se acostó con todo el pueblo de Jerusalén sin saber qué iba a pasar con el enemigo en la puerta. Y dice en el versículo 19:35, y aconteció aquella misma noche que salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todos eran cuerpos muertos. 36. Entonces Sennacherib, el rey de Asiria, se fue, se volvió a Nínive, huyó, donde se quedó. 37. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo a Nisroch, su dios, Adramelech y Saracer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar el Saradón, su otro hijo. Dice que esa misma noche que Ezequías oró al Señor y se acostó y descansó en Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos con nuestro problema, nuestra situación al Señor? Nuestro corazón descansa. ¿Entienden? Mucha gente a veces se equivoca y busca en muchas cosas del mundo un refugio, un descanso, cuando está en diferentes problemas. Pero el único refugio que tiene que haber para nosotros es el Señor. Dice que Ezequías se acostó a descansar y esa noche descendió el ángel de Jehová a ese campamento. Y durante toda esa noche mató 185,000 soldados. Cuando se despertaron estaban todos los enemigos muertos.
Porque cuando el Señor obra, tus enemigos no quedan en pie. Y cuando estoy hablando de enemigo, hermano, no estoy hablando de carne ni sangre, estoy hablando de demonios que usan a las personas. Cuando los enemigos se levantan y confiamos en Dios, el Señor se encarga de ellos. Quizás hemos sufrido alguna injusticia, quizás han hablado mal de nosotros, pero si todo es que usted no hizo nada y todo es injusto, entrégueselo a Dios. Él se encarga. No pelee usted. Entrégueselo al Señor. Y sabe que en la vida cristiana vamos a tener siempre conflictos, problemas, tentaciones, batallas. Pero en todas esas vamos a vencer si estamos aferrados a las manos del Señor. Principio número 1, cuando tengas un problema, el primero que tenés que correr es al Señor. Humillate en la presencia del Señor, presentale tu problema y descansá en el Señor. Porque muchas veces presentamos nuestro problema, pero traemos el problema nuevamente a nuestra vida y seguimos preocupados. No hay nada que te traiga más paz en la vida que sacarte la mochila y pasársela al Señor. Señor, te presento a mi familia. Toma, descanso. ¿Qué hizo Ezequías? Señor, esta es la carta de lo que dicen de ti, Señor. Y se la presentó. ¿Entienden? Señor, mi familia, te la entrego. Señor, mi economía, te la entrego, pero descanse. Señor, no sé cómo vas a hacer. Yo necesito un trabajo. Te entrego mi economía, mis finanzas a tus manos. Te entrego mi salud, Señor. Obra antes que los médicos. ¿Entienden? Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Por eso es tan importante leer la palabra. Felicito a todos los hermanos que se han anotado al seminario porque éramos muchos. Y los que tuvieron por internet también online y los que lo van a hacer. Aprenda la palabra, porque ahí va a aprender estrategias de oración, cómo hablarle a Dios, cómo actuaban estos hombres que conocían la palabra verdaderamente. Que a partir de ahora, cuando tengamos un problema, cuando tengamos un conflicto, una situación que creamos que no vamos a poder resolver, podemos ir a los pies del Señor a entregarle esa carga, a entregarle esa situación, para que Él pelee por nosotros. Porque cuando confiamos realmente en Dios, ya el problema deja de ser nuestro, pasa a ser de Él y Él pelea por nosotros. Hay pasajes bíblicos que dicen, quédense tranquilos, estad quietos, que yo voy a pelear por ustedes. Porque no es con su fuerza, es con mi espíritu. ¿De qué manera el Señor lo va a hacer? Yo no sé, hermano. Pero que va a obrar en tu vida cuando vos confías en Él, lo va a hacer. Y vas a ver respuesta y Él va a glorificar su nombre en tu vida. En esa situación que no podés resolver con tu propia fuerza. A veces somos tan impulsivos como el rey Ezequías que quiso ir a sobornar a los asirios. Esto es a mi manera, yo los voy a sobornar, les voy a pagar y no me van a atacar. Pero llegó un momento que eso se cortó. Y el otro rey que vino sí lo quería invadir, sí lo querían atacar. No negociemos con el enemigo, no dialoguemos con los problemas, no dialoguemos con los enemigos. Vamos al Padre. Señor, yo estoy así, mi vida está así, ayúdame, necesito salir. ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Qué es aquello que a vos te frena? ¿Qué situación estás viviendo? ¿Qué es lo que pasa en tu vida? Sea cual fuere la situación, hermanos, vaya al Señor, vaya al Padre. Porque dice la palabra que ahí vamos a recibir el oportuno socorro. Y fíjese cómo Dios pelea por su pueblo. Así Cristo pelea por la iglesia. Usted es parte de la iglesia, usted es la iglesia, nosotros somos la iglesia. El Señor pelea por nosotros. Y nosotros vamos a estar tranquilos. Amén. No sé cuál sea su problema, hermano, pero en esta noche yo te invito a ponerte de pie y a que puedas entregar ese problema en tus manos, en las manos del Señor, y sacarte esa mochila, esa carga